Nuevamente, la imagen, ahora pero visto, estamos viendo el hueso palatino mirado desde superior, ¿cierto? Se observa en esta imagen la porción horizontal del hueso palatino. Esto es un hueso palatino que está articulado con el lado contrario. Fíjense que esa sutura que está bastante consolidada, prácticamente ya no se ve parte de la sutura propiamente tal, ¿cierto? Esto que estoy mirando acá es el sector anterior, esto que estoy mirando acá va a corresponder al sector posterior. Aquí se observa parte de la espina nasal posterior, ¿sí? La espina nasal posterior, la espina nasal anterior forma parte del hueso maxilar. Bien. ¿Qué más? Fíjense que acá observo el proceso piramidal del hueso palatino y en la imagen del lado contrario el proceso orbitario y el proceso esfenoidal, dejando en este lugar a la incisura esfenopalatina. Evidentemente que cuando comuniquen o cuando articulen con huesos esfenoides, esa incisura se va a cerrar y va a conformar un foramen, el foramen esfenopalatino. Lo interesante de esto es que aproximadamente en este territorio que estoy encerrando yo acá, va a corresponder a la cavidad nasal, ¿sí? Y lo que estoy observando acá, y que se los voy a delimitar acá, correspondería al territorio de la fosa pterigo-palatina, ¿sí? Por lo tanto, al articular con el esfenoides, finalmente esta fosa, la fosa pterigo-palatina, comunica con la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino, ¿sí? Ahora bien, vámonos a una imagen que es bastante clara y que nos otorga, ¿cierto?, el libro de Rouvier, porque no solamente la articulación del hueso palatino con el esfenoides ayuda a conformar este agujero esfenopalatino, sino que también va a ayudar a conformar otras estructuras. Veámosla. Esa es la imagen que nosotros vemos acá, ¿sí? En color celeste usted puede observar al esfenoides, en color plomo usted puede observar al vómer, en color rojo o naranjo puede observar al hueso palatino, ¿ya? Fíjense acá, el ala lateral de la pterigoides, el ala medial y el proceso piramidal introduciéndose entre ambas alas del proceso pterigoides en la incisura pterigoidea para ayudar a conformar la fosa pterigoidea. ¿Qué más vemos? La porción horizontal del hueso palatino y también estamos observando la porción vertical muy delgadita y prácticamente pegada al ala medial del proceso pterigoides. Bien, entonces vámonos al esfenoides en su porción superior. Fíjense que ahí presenta una pequeña saliente ósea. ¿La ven? Esa saliente ósea corresponde a el proceso vaginal del esfenoides. Entonces, vamos viendo. Fíjense que el vómer, al articular, al abrirse aquí sus dos alas, el articular en relación al cuerpo del esfenoides por su cara inferior, va a conformar dos suborificios. Uno, el agujero esfeno-vomeriano medial, o también llamado vómero rostral, que corresponde a la articulación entre el rostro del esfenoides y el vómer para conformar un pequeño orificio. Y hacia lateral otro pequeño orificio que va a estar dado por la articulación del vómer con respecto a la vaginal del esfenoides, que va a recibir el nombre de agujero vómero vaginal, que es el que estoy encerrando acá, ¿ya? Pero en realidad esos dos agujeros no tienen mucha relevancia y el que más me interesa a mí es el que se va a producir entre el palatino y la vaginal, vale decir, a este nivel. Es un agujero que se va a ubicar mucho más lateral con respecto a los otros dos orificios, teniendo en consideración que el vómero rostral o esfenovomeriano medio se ubica en la línea media, por lo tanto es muy fácil de poder diferenciar. Sin embargo, estos dos muchas veces cuesta diferenciar entre el vómero esfenoidal, perdón, entre el vómero rostral, perdón, vómero vaginal y el palato vaginal. Entonces, agujero palato vaginal, que es el que se encuentra acá, radica su importancia, es que este agujero también va a comunicar con la fosa pterigopalatina. Específicamente por ese agujero van a estar llegando hacia la fosa pterigopalatina o saliendo los nervios y las arterias faríngeas que se tendrán que distribuir a nivel de la faringe y que provienen específicamente desde la fosa pterigopalatina. Por ende, en definitiva, el objetivo de esta diapositiva es mostrar
cómo este hueso, el vomer, y cómo este hueso, el palatino, que ya lo habíamos estudiado en un video anterior, pueden en definitiva conectar con otros huesos del cráneo y producir pequeños forámenes que son vitales para la comunicación de la fosa ptericopalatina. Bueno, en esta imagen podemos ver parte del contenido de la fosa ptericopalatina, ¿ya? Y el contenido de la fosa ptericopalatina fundamentalmente va a ser, desde el punto de vista vascular y nervioso, dos elementos. Uno, las ramas terminales, ¿cierto? O la porción más terminal de la arteria maxilar, que finalmente va a dar sus ramas terminales efectivamente a nivel de la fosa ptericopalatina. Y número dos, en una porción más superior, fíjense, aquí arriba, al nervio maxilar. Recuerden que el nervio maxilar viene desde la fosa craneal media, atraviesa el foramen redondo y finalmente se va a posicionar a nivel de la fosa ptericopalatina, en donde va a dar ramos nerviosos, ¿sí? Y fíjense cómo finalmente, esto es un corte en esta imagen que ustedes están viendo acá, como en este corte horizontal, finalmente el nervio maxilar se proyecta a través de la fisura orbitaria inferior para finalmente ingresar hacia la órbita, ¿sí? Por lo tanto, en la fosa ptericopalatina vamos a encontrar dos elementos de importancia: al nervio maxilar y a la arteria maxilar. Ahora bien, cuando yo hago un corte horizontal en la fosa ptericopalatina me aparecen muchos forámenes y orificios que ustedes deben conocer. Vamos a analizarlo uno por uno. Primero, este orificio que se encuentra acá, ¿sí? Ese orificio que se encuentra ahí y que se lo indiqué con la autoforma de color rojo, ¿cierto? Corresponde al foramen redondo, que es el punto o la zona donde el nervio maxilar está atravesando desde fosa craneal media hacia la fosa ptericopalatina, ¿sí? Bien, esa es una de las comunicaciones. Otra de las comunicaciones ya las mencionamos: comunicación de la fosa ptericopalatina hacia lateral y superior con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Desde el sector más posterior, fíjense, se me va a producir otro foramen, ¿ya? Y ese foramen corresponde al foramen del canal pterigoideo. Por lo tanto, la fosa ptericopalatina también va a comunicar con exocráneo a través de este foramen, por donde está llegando hacia la fosa ptericopalatina el nervio del canal pterigoideo, que es el que se encuentra acá. Por ende, fíjense cómo el nervio del canal pterigoideo se proyecta hacia la fosa ptericopalatina y aquí va a hacer sinapsis en el ganglio ptericopalatino. El ganglio ptericopalatino corresponde a un ganglio de tipo autónomo parasimpático y que ahí se va a conectar, ¿cierto? O van a hacer sinapsis las fibras preganglionares que provienen desde el nervio del canal pterigoideo con sus fibras postganglionares que se tendrán que distribuir por los distintos ramos del nervio maxilar. Bien, hacia medial y posterior, otro foramen que ya lo analizamos, el agujero palato-vaginal. Agujero palato-vaginal conformado por la vaginal del efenoides y por el hueso palatino. ¿Qué estructuras nerviosas y vasculares están saliendo desde la fosa ptericopalatina? Específicamente, por ahí va a estar saliendo el nervio y la arteria faríngea. Y finalmente, el otro orificio que nosotros tenemos que conocer, que corresponde al agujero esfenopalatino, por donde está saliendo del cráneo la arteria y el nervio esfenopalatino, que son ramas vasculares y ramas nerviosas que se tendrán que dirigir hacia la cavidad nasal desde la fosa ptericopalatina. Por lo tanto, como ustedes ven, la fosa ptericopalatina presenta distintas comunicaciones, ¿ya? Son 7 las comunicaciones que presenta la fosa ptericopalatina, para que a modo de resumen. Como contenido vamos a mencionar fundamentalmente a las ramas terminales de la arteria maxilar, al nervio maxilar, al ganglio ptericopalatino. Esas son las comunicaciones, ¿ya? Las podemos inclusive mencionar, ¿cierto? Comunicación hacia superior, con fosa craneal media, por el agujero redondo, por donde atraviesa el nervio maxilar. Comunicación hacia posterior, con exocráneo a través del agujero del canal pterigoideo. Comunicación hacia la faringe por el agujero palato-vaginal, ¿cierto? Por donde atraviesa el nervio y la arteria faríngea. Comunicación hacia cavidad nasal
por el agujero esfenopalatino, por donde va a atravesar el nervio y la arteria esfenopalatina. Comunicación hacia anterior, ¿sí? Hacia anterior y superior, con la órbita a través de la fisura orbitaria inferior. Comunicación hacia lateral a través de la fisura pterigomaxilar con la región infratemporal. Y finalmente la comunicación que me muestra en el cuadrante inferior del lado derecho, ¿cierto? Que es la comunicación con cavidad oral a través del agujero palatino mayor, ¿sí? Entonces, 7 comunicaciones de la fosa pterigopalatina. Este es a modo de resumen, ¿cierto? Las comunicaciones que presentará la fosa pterigopalatina. Fíjense que se grafica con esa forma de gota de agua invertida y claramente se pueden ver todas las comunicaciones que acabamos de mencionar. Vamos enumerándolas, ¿cierto? Hacia anterior y superior con la órbita, hacia lateral con la fosa infratemporal a través de la fisura pterigomaxilar, hacia medial, fíjense, con la cavidad nasal a través del agujero esfenopalatino, hacia superior y posterior con el agujero redondo o por el agujero redondo hacia fosa craneal media, hacia exocráneo y específicamente hacia la rinofaringe por el agujero palato-vaginal, que es el que se encuentra aquí, y finalmente hacia la región exocraneal a través del agujero del canal pterigoideo con exocráneo y evidentemente nunca dejar de lado la principal comunicación, que es la que más le sirve al cirujano dentista, que es la comunicación hacia inferior a través del agujero palatino mayor, comunicación hacia cavidad oral. Entonces vamos viendo las distintas comunicaciones, ¿cierto? Aquí yo puse un estilete. Fíjense, esto es una visión endocraneal. Puse un estilete por el agujero redondo y cuando yo coloco el estilete por el agujero redondo y cambio de imagen puedo apreciar específicamente al estilete en la fosa pterigopalatina y ahí se demuestra la comunicación y el trayecto que sigue el nervio maxilar hacia la fosa pterigopalatina. Y si es que ahora yo lo veo en esta imagen de Netter, se ve claramente al nervio trigémino apoyado sobre el hueso temporal, enviando sus 3 ramos nerviosos, y fíjense cómo este ramo nervioso, el nervio maxilar, atraviesa por el agujero redondo y se va a disponer a nivel de la fosa pterigopalatina en conjunto con el ganglio pterigopalatino que también se ubica a nivel de esta región. Bien, veamos esta otra imagen que se encuentra, que se ve aquí en la diapositiva, ¿cierto? Es una imagen que me va a mostrar las comunicaciones hacia posteriores y las distintas formaciones de estos pequeños orificios que se van a encontrar en la zona más posterior de la cavidad nasal y de la región exocraneal en la zona de las pterigoides. Específicamente en la imagen que estoy marcando acá con una cruz, ¿cierto? Estamos viendo una visión desde posterior hacia anterior. Lo que están viendo ustedes acá va a corresponder fundamentalmente a la cavidad nasal. Ahí tengo una de las cavidades nasales, aquí tengo la otra cavidad nasal para que se vayan ubicando, ¿cierto? Lo que estoy marcando ahora acá va a corresponder fundamentalmente al vómer. Fíjense cómo el vómer se me abre aquí en 2 alas, al articular sobre el esfenoide que está marcado aquí con esa circunferencia. Entonces, el primer estilete, que en realidad es un clip, no es un estilete, está ingresando por el agujero del canal pterigoideo. Es un agujero que se ubica en la base del proceso pterigoides. Esto ustedes lo pueden revisar en el video de esfenoides, ¿cierto? Y ahí se ve claramente cómo está entrando ese alfiler por el agujero del canal pterigoideo. Vamos hacia el sector anterior, ¿cierto? El vómer al articular con el esfenoide va a conformar el agujero vómero-rostral, ¿cierto? Aquí se marca claramente la vaginal del esfenoide, ¿cierto? Y específicamente en este sector la articulación entre la vaginal y el vómer conformando el agujero vómero-vaginal. ¿Cuál es el agujero que a mí me interesa? El que se ubica hacia anterior y lateral, que corresponde al sitio donde se está ingresando el estilete, que se ubica acá,
ese agujero va a corresponder al agujero palato-vaginal, conformado entre el hueso palatino y la vaginal del efenoides. Por lo tanto, estamos introduciendo dos elementos metálicos, ¿cierto?, por estos canales, y ahora lo que tengo que hacer es dirigirme hacia la fosa palatina. Ahí me dirijo hacia la fosa palatina y puedo ver ambos estiletes ubicados en la fosa palatina, por lo tanto corresponden a una zona de comunicación, ¿ya? Uno, el agujero palato-vaginal, y dos, el agujero del canal pterigoideo. Y la imagen del cuadrante superior izquierdo, que está marcada acá, nuevamente agujero del canal pterigoideo marcado ahí, y el agujero palato-vaginal dirigiéndose hacia la fosa pterigopalatina. Otra imagen, ¿cierto? En este caso, ya lo habíamos visto, ¿cierto?, que es la imagen del estilete por el agujero palatino mayor, por cavidad oral, dirigiéndose finalmente hacia la fosa pterigopalatina, y fíjense cómo se ve en la otra imagen el estilete ubicado a ese nivel. Por lo tanto, otra comunicación de la fosa pterigopalatina es hacia inferior, con la cavidad oral. Esta es la imagen típica que el cirujano dentista realiza o procede cuando hace una técnica anestésica de carrea para ir a buscar al nervio maxilar, ¿ya? Sabiendo o teniendo en consideración que es uno de los contenidos que presenta la fosa pterigopalatina. ¿Sí? Nuevamente, fosa pterigopalatina. Esta es otra imagen. Ahí se ve la fosa pterigopalatina. Y fíjate la comunicación. Fíjense ahí. Comunicación a través de fisura orbitaria inferior hacia la órbita, ¿ya? De hecho, el nervio maxilar deja un recorrido posteriormente sobre el piso de la órbita llamado surco infraorbitario, y ese surco se profundiza formando el canal infraorbitario al interior del hueso y finalmente aparece en la zona anterior como foramen infraorbitario, ¿ya? Por lo tanto, ahí se demuestra la comunicación de la fosa pterigopalatina hacia la órbita, y evidentemente por la continuación del nervio maxilar en su trayecto hacia la inervación de las regiones más superficiales de la cara, a nivel de la nariz y a nivel del labio labio superior. La otra comunicación, ¿cierto? En esta imagen se ve claramente la otra comunicación. Nuevamente pusimos el estilete desde la fosa infratemporal, dirigiéndose aquí, ¿cierto? Estilete en la fosa infratemporal, dirigiéndose hacia la fosa pterigopalatina. Pero específicamente, no solamente nos introdujimos en la fosa infratemporal, sino que introdujimos el estilete por el agujero esfenopalatino. Y cuando yo hago eso, ¿cierto? Cuando yo introduzco el agujero por el estilete por el agujero esfenopalatino, ocurre lo que se señala acá en la flecha de color blanco. Vale decir, desde la región pterigopalatina o de la fosa pterigopalatina accedemos hacia la cavidad nasal. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros vemos el contenido, ¿cierto? Fíjense que esta es una imagen acá en el cuadrante superior izquierdo de una cavidad nasal que se disecó, se dio vuelta el tabique, y lo que estoy apreciando es acá el agujero esfenopalatino, y fíjense todo el contenido vascular y nervioso, tanto de la pared medial de la cavidad nasal como de la pared lateral, llega o accede o permite esa vascularización arterias que se originan o son ramas terminales de la arteria maxilar que se originaron en la fosa pterigopalatina, así, igual como ven ustedes acá en el cuadrante inferior derecho, y finalmente ingresan hacia la cavidad nasal por el agujero esfenopalatino. Interesante es esta arteria, la arteria que se va por el tabique, que finalmente ingresa o termina en un foramen que se llama foramen nasopalatino, que se une con el agujero nasopalatino en el lado contrario y forman un canal, que es el que ustedes pueden ver ahí, que es el canal incisivo. Y fíjate cómo en realidad el contenido vascular finalmente se une, el que va por la cavidad nasal, se une con el contenido vascular y nervioso que viaja por el agujero palatino mayor, produciéndose acá un verdadero
una verdadera conexión básculo-nerviosa, un círculo arterial y nervioso que se inicia o que tiene como centro a la fosa pterigopalatina. Otra imagen, ¿cierto? En esta imagen estamos viendo la comunicación hacia la región infratemporal simplemente. Es la comunicación que se me produce a través de la fisura pterigomaxilar para poder ingresar desde la región infratemporal hacia la fosa pterigopalatina. ¿Qué elementos se introducen hacia la fosa pterigopalatina? Fundamentalmente la arteria maxilar en su trayecto final. Cuando da sus últimas ramas, esas ramas la otorgan fosa pterigopalatina, pero tenemos que tener la consideración que la arteria maxilar es una arteria que se ubica y que se encuentra a nivel de la fosa infratemporal. Bien, en esta videoclase y a modo de resumen hemos hablado de una serie de circunstancias que a usted le va a permitir profundizar en su estudio cuando lo realice con sus textos y evidentemente con las actividades que se realizarán en aula. Pero fundamentalmente hemos hablado de dos fosas o cavidades comunes a caricráneo. Una, la fosa infratemporal, y dos, la fosa pterigopalatina. Interesante que estas dos cavidades están comunicadas entre sí. Comunican, por lo tanto, va a existir, aparte de una comunicación ósea y de sus límites, elementos vasculares y nerviosos que van a viajar de un territorio hacia otro. ¿Por qué es importante conocer estas cavidades? Porque son zonas de difusión secundaria en caso de procesos infecciosos y adicionalmente son zonas en donde se van a ubicar estructuras nerviosas fundamentales para la inervación de los tejidos orales y de los tejidos dentarios. En el caso de la fosa pterigopalatina, la ubicación del nervio maxilar, y en el caso de la fosa infratemporal, el nervio mandibular, sumado a los elementos vasculares, arteria maxilar, plexo pterigoideo y adicionalmente en la región infratemporal la ubicación de los músculos masticatorios pterigoideo medial, pterigoideo lateral y músculo temporal, que van a tabicar y van a subdividir a esta región infratemporal. Bueno, para finalizar, agradecer su tiempo y nos estamos viendo en una próxima instancia.